Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Vamos a dar continuidad al ciclo de charlas en el taller de arquitectura que hemos denominado la práctica proyectual profesional. Hoy nos visita y agradecemos, obviamente, que siempre se suma a nuestras actualizaciones, a nuestras invitaciones, la arquitecta Sandra Barclay. Sandra funda junto con Jean-Pierre Krauss el estudio Barclay Cruz en París en 1994 y trabajan en Lima desde el 2006. Es profesora asociada en la Universidad Católica desde el 2006, obtuvo el premio Women in Architecture 2018, otorgado por la revista inglesa Architectural Review, y desde el 2019 es miembro honorario del American Institute of Architects y doctor honoris causa por la Universidad de Piura. Entre los premios que han ganado destacan el más importante reconocimiento del continente americano, el premio Mies Crow Hall de las Américas 2018, otorgado por el IIT de Chicago. El más importante reconocimiento a nivel latinoamericano, el premio Oscar Niemeyer 2016, otorgado por la Red de Bienales de América Latina. Y el más alto reconocimiento arquitectónico a nivel peruano, el Hexágono de Oro, ganándolo 2 veces, en el 2014 y 2018, otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú. Barclay y Cruz han obtenido la mención especial del jurado como curadores del pabellón peruano en la 15ª Bienal de Venecia y han expuesto su obra en la muestra central de la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2018. En esta oportunidad va a moderar la instancia del intercambio la arquitecta Regina Grandi. Con ustedes, Sandra Barclay. Nuevamente, muchas gracias, Sandra, por aceptar la invitación. Te escuchamos. De nada, Juan Carlos, un placer realmente estar acá. Ya estuvimos una vez en presencial, por allá en La Plata, el año pasado, y feliz entonces de compartir hoy día con ustedes, con el taller de ustedes, de Gustavo, Victoria y tuyo, ¿no? Entonces, y bueno, saludos a Sara también. Entonces, voy a empezar por compartir pantalla. Ajá. Y esto, entonces, listo. Ahí está, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla bien? Ya. Sí, Sandra, perfecto. Perfecto, entonces la conferencia la he estructurado en torno a 4 legados, a través de los cuales voy a explicar los proyectos. ¿Ya? Y bueno, siempre a nosotros nos preocupa, o una de las preocupaciones principales es estar pensando en cuál es qué medios tenemos que utilizar en cada proyecto y cuál es el sentido que cada proyecto tiene que tener a la hora de intervenir en un paisaje o en una sociedad, ¿no? Y entonces son preocupaciones que llevamos siempre en los proyectos, y entonces nuestra producción casi es como un laboratorio donde más o menos un proyecto va informando al otro, ¿no? Siempre vamos aprendiendo de uno mismo, de las experiencias proyectuales, y nos gusta mucho explicar los proyectos a través de la sección. Nos parece que la sección es un modo de representar que permite entender los proyectos, entender las ideas de los proyectos, ¿no? Entonces, los proyectos siempre van a estar explicados en sección. Y bueno, y nosotros en realidad trabajamos con unos ingredientes, decimos que tenemos, no estamos en un medio de escasez, sino cuando vemos estos ingredientes podemos pensar que estamos con la abundancia, disponibilidad de ellos, ¿no? Si pensamos que estos ingredientes son la cultura, bueno, que en nuestro caso tiene 5.000 años de cultura, es un territorio increíble que en realidad lo que hace es producir un clima que también es increíble, súper benigno. El lugar siempre nos interesa porque nos da claves para intervenir en cada proyecto. El programa obviamente también, porque
nos gusta pensar siempre en el uso y no un programa como un listado de áreas, ¿no? Y la tecnología porque nos gusta siempre aprender de estas tecnologías, o sea, de lo artesanal, ¿no? De lo hecho a mano. Y por supuesto, las estrategias es lo que nos va a permitir combinar estos distintos ingredientes que tenemos a nuestra disposición para poder intervenir sobre los elementos de la arquitectura, que son el espacio, la luz, la materia y el tiempo, ¿no? Y entonces el primer gran legado para nosotros es este territorio magnífico con el que contamos, que tiene sus propias lógicas, ¿no? Y nos gusta mirar estas intervenciones en el territorio no como, como una intervención arqueológica, sino más bien tratando de entender estas estrategias, ¿no? Cómo se adaptaron los antiguos peruanos a la topografía, a lo que había ahí para resolver los problemas, ¿no? Entendiendo en realidad las lógicas del territorio para intervenir, ¿no? Entendiendo sus propias lógicas para poder intervenir. Y por supuesto, en el entendimiento del territorio para nosotros fue esencial Humboldt, es el primero que visualiza que, que la sección lo explica todo, ¿no? en nuestro territorio. Y entonces, nosotros nos gusta sintetizar el territorio así, ¿no? Si dibujamos una línea del horizonte donde el oeste está a la izquierda, el este a la derecha, luego una fuerte pendiente que sube muy, muy rápido en solamente 200 kilómetros, ¿no? En muy corta distancia va a subir 10.000 metros, ¿no? Y lo que va a pasar es que al lado derecho, en la Amazonía, el clima es tropical, como siempre tiene que ser, siempre tuvo que naturalmente ser, mientras que a la izquierda, en la costa, por un fenómeno climático, tenemos una inversión térmica y tenemos una nube permanente en toda la costa, ¿no? Que hace que no hayan lluvias, en la costa peruana no hay lluvias, y mientras que, o sea, 9 milímetros al año, ¿no? Prácticamente cero. Y Lima, nuestra ciudad, se encuentra ahí, en ese límite entre el abismo hacia, vamos a decir, bajo el agua y la cima de la montaña, ¿no? Y los proyectos que voy a mostrar en realidad están todos más o menos en esta situación, a pesar de estar muy distintos, si los vemos en un mapa, en un plano, están alejados, pues en sección están prácticamente en el mismo espacio, ¿no? En el mismo punto. Y bueno, esto hace que nuestro clima tropical sea este de acá, ¿no? Un desierto súper húmedo y árido, y nuestra ciudad sea esta, ¿no? Una ciudad sin sombra, con muchos meses al año, neblina permanente, pero también esto genera un confort térmico permanente, ¿no? Entonces no hay temperaturas extremas, no hay lluvia, ¿no? Entonces casi la arquitectura ya pierde su rol de cobijo, ¿no? Y se puede concentrar en crear intimidad. Y entonces, este proyecto que les muestro responde mucho a esta lógica territorial. Este es Lima, y el lugar de la memoria es un proyecto en donde empezamos, es este memorial a las víctimas de la época de los años difíciles de terrorismo en el Perú, 20 años, donde hubieron 70.000 muertos, y entonces esto se saca a concurso, y nosotros desde el concurso empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿cómo, por dónde vamos a abordar el tema de la memoria de estos, porque el tema era muy complicado, muy difícil, y dijimos, como la arquitectura en realidad tiene que estar hecha para dignificar al hombre, vamos mejor a mirar esta memoria del territorio, vamos a tratar de entender el territorio, y nos dimos cuenta que en realidad el terreno que nos habían dado es un terreno que se había modificado, se había roto la naturaleza, esta secuencia de farellones y acantilados, para insertar una vía que comunicaba la parte alta de la ciudad con la parte baja. Y entonces en este espacio que se había generado residual, con muy mal terreno,
es el que en realidad teníamos disponible para trabajar, y nosotros nos dijimos, ok, ¿por qué el edificio no lo insertamos en esta lógica del territorio? Es decir, vamos a hacer como en esta secuencia, farellones y quebradas, casi un farellón artificial más, y es así como en realidad este edificio va a cerrar la secuencia de estos farellones y quebradas, puesto que de ahí hacia el sur en realidad todo es natural, y más bien hacia el norte de la bahía de Lima sí se intervinieron. Entonces el edificio está como casi como un apoyalibros, ¿no? Que cierra una secuencia territorial y entra entonces en consonancia con el territorio y sus propias lógicas, ¿no? Entonces acá vemos el corte, la sección sobre este terreno que es prácticamente todo de relleno, muy mal terreno portante, y entonces nosotros decidimos hacer un edificio muy compacto y muy cerca al acantilado, al farellón natural, con lo que nos asegurábamos que el número de pilotes iba a disminuir y la profundidad también, ¿no? Al estar cerca. Y entonces ahí decíamos, ok, en ese sentido la lógica territorial se va a, vamos a decir, o más bien la lógica económica entra en consonancia con la lógica territorial, ¿no? En esta respuesta. Y además entran también a jugar pues las consideraciones ambientales, ¿no? Y entonces nos vamos a cerrar hacia el sol del noroeste, nos vamos a cerrar hacia el ruido de la vía esta que baja entre la parte alta y la parte baja, y más bien nos vamos a abrir hacia el farellón natural para recibir una luz indirecta, ¿no? Y por supuesto, todos los espacios estarán comunicados para no tener aire acondicionado, sino que todo sea un único espacio y ventilado naturalmente. Las temperaturas en Lima no necesitan del aire acondicionado. Y otra de las variables con las cuales nos pareció importante trabajar es con la distancia, que en un principio esto era una dificultad, un pie forzado, ¿no? La conexión entre el inicio de la propiedad, o sea, el terreno que teníamos para trabajar, y la vía pública era muchísimo. Entonces decíamos, ok, ¿qué hacemos? Empezamos a pensar que este recorrido podría en realidad ser parte de la experiencia, ¿no? Un recorrido donde vamos caminando y vamos tomando distancia con la ciudad, con mucho ruido, y nos vamos acercando al edificio en realidad, para poco a poco empezar a bajar a este espacio entre el farellón natural y el artificial, donde ya no estamos en la ciudad, pero tampoco es paisaje puro, ¿no? Es una especie de intermedio, de espacio intermedio, pero todo este recorrido nos ha permitido también prepararnos para ver una exposición que no es fácil de ver, ¿no? Y bueno, del otro lado de esta quebrada que hemos creado está esta gran plaza, que para nosotros era esencial que el proyecto pueda proponer, ofrecer una plaza. No estaba pedida en el programa del concurso, pero es evidente que un edificio público tiene que ofrecer un espacio público. Y luego al interior todo circula a través de una serie de rampas, y en realidad es el espacio, es la estructura misma que define el espacio. No necesitamos, nosotros decimos, nos gusta definir el espacio por la estructura. Lo único acá que viene a modificar este espacio es el paso de la luz, el movimiento de la luz. Y luego también es es el espacio y la estructura que va a definir la relación con el interior, entre el interior y el exterior, ¿no? Tenemos esta circulación con unas rampas ascendentes hacia la luz, desde el punto más bajo en realidad, desde el ingreso a la quebrada, nosotros vamos después siempre subiendo hacia la luz, y luego, ahí escuchan la música, acá se me han, al costado han puesto, vamos a ver si puedo, y si no voy a buscar los auriculares, a ver. Me dicen si fastidia mucho y... No molesta. Ya. Y bueno, y entonces la manera como
se construyó también este edificio es de una manera artesanal, ¿no? Nos gusta muchísimo utilizar estos encofrados artesanales, puestos a mano, donde luego aparecen pues las imperfecciones, y nos gusta aceptar estas imperfecciones como las trazas de la intervención humana, ¿no? Más bien incorporarlas al mapa que va dibujando la construcción del edificio, y donde vamos ya dejando que los planos tengan una supremacía, ¿no? Y por supuesto hay momentos en donde la búsqueda de economías al final tienen efectos muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en este muro queríamos unos espacios con bloques de vidrio circulares, que por supuesto costaban mucho, un poco para que tenga una resonancia con el farellón natural y los cantos rodados, pero al final nos fuimos por una opción mucho más económica, que eran unos potes de mermelada, y que al final en realidad poníamos dos, uno de cada lado del panel prefabricado, y se generaban pues sorpresas, porque hay incluso la luz que aparece dentro de la sombra del pote de mermelada, ¿no? Muy, muy simpático. Y también nos gusta muchísimo cuando la intervención del hombre a la hora de construir está ahí, hecho, se siente, nos encanta trabajar con estos cantos rodados, por ejemplo, ¿no? Porque primero que no hay una ciencia para colocarlo, sino que cada uno se divierte, y luego en este caso la materia prima salía de ahí mismo, ¿no? Del acantilado mismo. Entonces estaba buenísimo, toda la plaza está recubierta de este canto rodado. Cosas que van sucediendo a lo largo de la obra, como por ejemplo el perrito que camina en el piso fresco de la rampa interior del edificio y deja sus huellas, y nosotros dijimos, no, déjenlas, porque está buenísimo, es parte de la historia del edificio, y luego sí nos interesaba muchísimo que los obreros que construyeron este edificio puedan dejar sus huellas de las manos, ¿no? Hicimos un acto, y ahora les muestro, a ver, no sé si funciona el video, no lo hemos probado. Sí. Sí, ya. Es un video para que vean un poco la vida que tiene el edificio. Es un video al inicio, justo después de que se inaugura. Voy a buscar. Sí, sí.
Y ahora les hablo entonces del legado precolombino y el paisaje. Esta para nosotros es una de las referencias más importantes. Está en Lima, la anterior es Pachacamac. Y esto también tiene referencia a lo que hablé al inicio del clima y del territorio, ¿no? Entonces, como con este clima benigno, pues sin fuertes, sin temperaturas extremas, sin un clima agresivo, ¿no? Y sin lluvias, como por ejemplo, solamente las plataformas y el recinto nos permiten habitar esta inmensidad del territorio, ¿no? Y del paisaje. Y entonces, en estas arquitecturas de recintos y de plataformas que nosotros pensamos que son estrategias totalmente válidas hoy en día para trabajar en este clima, uno de los ejemplos que nos parece más increíbles es este de acá, Puruchuco, donde es una secuencia de espacios todos exteriores, pero de distintas características, pero todo está organizado casi a manera de un laberinto al interior de un recinto, ¿no? Y esto también nos gusta porque hay espacios, los espacios intermedios entre los pocos espacios interiores que hay, que toman bastante importancia, ¿no? Entonces, a la hora que tuvimos que enfrentar el diseño, todavía estando en París, de este grupo de casas en esta bahía, por supuesto nos pareció naturalmente utilizar estas estrategias, ¿no? Entonces, si dibujamos acá el acantilado, pues lo primero que se hace es establecer una plataforma, construir un recinto para protegernos en esta inmensidad, y luego poner simplemente un elemento que da sombra y que enmarca el paisaje, y luego una piscina que nos va a permitir también proteger a las habitaciones que están debajo de la plataforma del sol poniente en realidad, ¿no? Y eso no se necesita prácticamente nada más, ¿no? Y entonces nosotros, luego que regresamos acá, diseñamos 6 otras casas, entonces casi era como un laboratorio, ha sido una experiencia, porque en 6 años diseñamos estas 6 distintas casas, ¿no? Y fuimos experimentando, pero siempre tratando de aplicar estas lógicas. Entonces, desde el Pacífico, o sea, desde el mar, las casas simplemente parecen como que extruidas del acantilado, mientras que desde el desierto parecen como excavadas en él, ¿no? Y cuando vamos a atravesar pues este recinto, nos encontramos con un espacio totalmente abierto, una playa artificial que está orientada hacia el océano y que tiene estas piscinas, estos espacios que nos parecían los espacios ideales para que los vecinos se encuentren, ¿no? Se miren unos a otros. Y por supuesto la técnica de lo artesanal, las casas tradicionales de la costa también nos dan vamos a ver, llaves para, nos hacen de ejemplo para poder intervenir, y simplemente una banca y una estera para dar sombra es lo único que se necesita en este clima, ¿no? Acá voy a pasarles de nuevo también otro videito y para que vean ustedes un poquito lo simple de estas viviendas en la costa peruana, ¿no? Siempre gracias al clima que tenemos, ¿no? Por supuesto. Así los hago viajar un poquito. Está bueno eso.
Sí, también trabajando en estas casas con estos espacios pues, exteriores en este clima benigno, también nos dimos cuenta que aparecían los espacios entre estas viviendas también muy, muy potentes, ¿no? Como espacios intermedios con mucho carácter, ¿no? Que luego más tarde utilizaríamos también en otros proyectos, estos espacios intermedios. Y luego, este es el paisaje del Museo Paracas, donde el Museo Paracas nos tocó trabajar. Esta es la vista un poco desde la zona de los entierros, y nos interesaba trabajar pensando en que en realidad el edificio va a depender del paisaje tanto como el paisaje dependerá del edificio, ¿no? Como puede ser la presencia de una roca, de una traza en el desierto, y entonces, ¿cómo nos insertamos en el paisaje de esa manera, ¿no? No como un objeto prístino que aterriza, sino cómo hace parte, se inserta en una construcción cultural también. Y para explicar el proyecto, el Museo de Paracas, dibujamos primero entonces este desierto, y lo primero que hacemos nuevamente es el recinto que va a permitir crear esta intimidad y las buenas condiciones para que podamos desarrollar el programa, ¿no? Y luego esta cubierta, esta quinta fachada, le llamábamos nosotros, porque iba a ser vista desde estas colinas de los entierros. Y esta quinta fachada nos iba también a protegernos de vientos fuertes de la zona, también del sol, y por supuesto nosotros instalábamos en esta quinta fachada unos dispositivos de corrección ambiental que decíamos que es lo que luego al interior organizaría los espacios también, aparte de controlar el ingreso de luz y de la ventilación, ¿no? También nos interesaba un poco tener conciencia de los métodos constructivos y de la tecnología disponible, ¿no? Para poder trabajar, y decidimos que el acabado de las paredes, por ejemplo, de este recinto, tenía que ser simplemente un cemento pulido con un cemento puzolánico rojo que es muy resistente al salitre, y no es teñido, sino que es así, de color rosadito, y se va oxidando y se va oscureciendo. Y entonces decíamos, esto es a la manera del pulido de los huacos precolombinos, ¿no? Y lo bonito de esto es que el edificio, como es un pulido a mano, y por supuesto nuevamente es imperfecto, el edificio también va construyendo nuevamente, va dibujando el mapa de su construcción, ¿no? Es la memoria de la participación, de lo hecho a mano, ¿no? Y bueno, y se oxida además de manera distinta, es realmente muy bonito. Este es el porche de ingreso, que entonces nos comunica esta inmensidad, este desierto, con el espacio exterior, pero que es totalmente interiorizado, y es el espacio principal de circulación del museo, ¿no? Tenemos a la izquierda, en la foto de la izquierda, el edificio alto, o sea, el volumen más alto es el volumen de la exposición, y el más bajo es el volumen que tienen los talleres para la comunidad y la boletería, etcétera, ¿no? Y entonces en esta circulación vemos aparecer estas estructuras de los dispositivos de corrección ambiental, que al interior en realidad van a ayudarnos a controlar este ingreso de luz directa, filtrarla, tamizarla. Luego van a resolver también el tema de ventilación natural por unas rendijas y unos sistemas de ventiladores súper simples, y luego la iluminación artificial se va a instalar en la superficie inferior de este dispositivo, y entonces, pero muy simple, y una iluminación que pueda permitir que estos elementos sean como unas grandes linternas de noche, ¿no? Y cuando llegan a la fachada sur, en realidad están apuntando hacia estas colinas donde están los entierros, y estos elementos además constituyen pues también la estructura del mismo edificio, ¿no? Entonces el espacio está definido por estos dispositivos, pero que a su vez son estructuras, ¿no?
Y ahora, pasando al tercer legado, que es el legado hispánico y a lo urbano, por supuesto, tenemos pues la manera como los españoles se instalan en nuestros territorios, la manera como construyen las ciudades, y ellos también ya llegan con un legado morisco totalmente, que producen una tipología de casas totalmente cerradas, aisladas, que tienen su propio paisaje construido al interior, su propia vida a través de estos patios, y son casas muy cerradas, ¿no? Tienen estos balcones, unas celosías moriscas, entonces es una vida totalmente íntima la que se desarrolla al interior de estos pequeños lotes, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros nos toca diseñar una casa urbana, porque ya habíamos hecho estas casas en el paisaje, decíamos, ok, vamos vamos entonces a trabajar con este legado hispánico, que lo que en realidad culturalmente el limeño busca es la intimidad, en realidad, ¿no? Y a ver, esto se ha bloqueado. Ahí está. Y entonces, nuevamente, si dibujamos la sección, el vecino a la izquierda, la calle a la derecha, tenemos el primer elemento, es el recinto, y el límite está bien definido. Y luego lo que hacemos es instalar unos elementos exteriores como una piscina, un espejo de agua y unos jardines con árboles en medio, de 3 volúmenes que están como puentes en bóveda, que encierran, contienen los programas más íntimos, o sea, los dormitorios, y todo el programa íntimo está en la parte superior, y abajo hay un espacio completamente fluido y continuo. Entonces, desde el exterior, desde la calle, la intimidad o lo que pasa adentro se sugiere, ¿no? Esto es totalmente, sugerente. Ahí podemos mirar, vamos a ver cómo, pasando el umbral, o sea, pasando el primer puente, inmediatamente vemos cómo todas estas barreras entre interior y exterior se borran a través de estos elementos de vidrio, transparencias, reflejos, y se trata de ser un solo espacio completamente fluido bajo estas bóvedas, y entonces estos espacios intermedios nuevamente empiezan a tomar importancia, tanta importancia como el espacio debajo de cada bóveda. Y el recinto nos ayuda a integrar todo este nivel inferior continuo, y estamos creando pues un paisaje construido al interior del recinto, ¿no? Un microcosmos. Y el árbol, por supuesto, el árbol en una ciudad donde no llueve y una ciudad que es oasis, no es poca cosa tener un árbol, mantenerlo, regarlo y todo eso. Y entonces, cuando nos encontramos con un árbol de estas dimensiones en la ciudad, por supuesto que lo primero que queremos hacer es protegerlo y aprovechar de la intimidad natural que se genera debajo de su copa, ¿no? Y en este proyecto de unas pequeñas tiendas, son 3 boutiques con un restaurante arriba, lo que nos dijimos es, vamos a trabajar con esta sombra que nos da el árbol, vamos a trabajar con unas bancas que van a ser como memoria del recinto, pero porque sobre todo lo que tenemos que dar acá es un espacio público. Y lo que vamos a hacer entonces es retirar los edificios también para poner en valor a este edificio modernista que teníamos como vecino. Nos parecía bien importante. Y por supuesto, al interior creamos una serie de espacios intermedios, espacios exteriores pero totalmente interiorizados, que son prolongación de las 3 tiendas, pero también permiten relacionarse unas con otras, y casi caracterizan al conjunto más que los espacios interiores, ¿no? Y también este proyecto nos sirvió casi como un laboratorio para este otro, que es un restaurante, en donde lo que nos pidieron era que fuese un restaurante que pueda mostrar un poco todas estas cosas, bondades que tiene Lima, ¿no? Dentro de las bondades está el clima, para nosotros, por supuesto, el clima, para los clientes estaba la increíble gastronomía,
pero nosotros decíamos, sí, pero acá hay pues estos elementos de intimidad que son propios a nuestra cultura, y también estas teatinas, ¿no? Estas maneras muy propias limeñas de las casas coloniales, de tomar, porque en este mundo íntimo, donde no nos podemos abrir, no puede haber muchas ventanas, las teatinas, que son la manera como vamos a captar la iluminación y la ventilación natural, se hace por el techo, ¿no? Y entonces esto es algo muy limeño que se adapta muy bien al clima, y entonces decíamos, esto es un poco, o es un elemento que puede caracterizar a este proyecto, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos fue definir un módulo, y ese módulo, que era un mismo módulo que podía aceptar varias funciones, y organizarlo para que constituya dentro del recinto, vamos a decir, unos espacios intermedios, pero que al final se borren los límites entre espacios interiores exteriorizados y espacios exteriores interiorizados, ¿no? Este es un espacio interior que se ilumina únicamente y se ventila únicamente en parte alta por esta gran teatina, y todos estos espacios, por supuesto, interiores exteriorizados, están completamente libres y abiertos en un primer nivel, y se comunican todo como un espacio continuo, ¿no? Entonces, este espacio interior, o sea, es exterior, pero tiene muchas cualidades de interioridad. Es este espacio finalmente continuo que comunica todo, ¿no? Y bueno, pues también está el espacio umbral, ¿no? En este recinto. O sea, este espacio umbral que aquí en este proyecto se agranda un poco para tomar un poquito de tiempo de recorrido, pero que en el proyecto que les voy a mostrar se agranda aún más todavía, empieza a tomar más importancia. Este es la Universidad de Piura, al norte del Perú. Hicimos un aulario, y entonces ahí pensamos que además de los legados territoriales que podemos tener, de los legados precolombinos, de los hispánicos, podíamos también mirar, y siempre lo hacemos, a los legados pues, de los grandes maestros, ¿no? Y nos parecía súper interesante la manera como Luican, que había trabajado con los cielos de San Diego y luego de India y de Bangladesh, había resuelto este tema de la gran reflexión y del calor, ¿no? Por espesando los muros perimétricos, convirtiéndolos en umbrales, ¿no? Entonces, nosotros eso es lo que habíamos hecho en este proyecto del aulario de Piura, de la Universidad de Piura, en donde este edificio es un umbral en sí, sirve como edificio de ingreso, también de la circulación principal que une a los dos niveles, pero también, sobre todo, estas celosías en concreto van a permitir que nos adaptemos, nuestros ojos se adapten a la gran radiación, porque acá ya estamos al norte del Perú, cerca del Ecuador, hay mucho más, con respecto a Lima, a la costa central, el calor va a ser un poco mayor, no extremo tampoco, pero vamos a tener cielo un poco más azul y sobre todo gran radiación solar, ¿no? Y entonces nosotros decimos, sí, así como en el bosque es más importante que la unidad del árbol, en este conjunto, el conjunto de los edificios, porque son 11 edificios independientes, es más importante que uno solo, que uno de estos elementos solos, ¿no? Entonces, la clave está en lo que sucede entre estos edificios, ¿no? Y también, nuevamente, recurriendo a Kant, cuando empezábamos a trabajar en la concepción de este proyecto, nos decíamos, bueno, ¿y cómo tiene que ser hacer una universidad en este paisaje, ¿no? En un bosque seco tropical, en este increíble paisaje, y claro, como Kant siempre muchas veces hace referencia a que hay que mirar el origen de las instituciones, y él tiene una frase que dice que la escuela empezó con un hombre bajo un árbol,
quien no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros quienes no sabían que eran estudiantes, ¿no? Y entonces nos pareció a nosotros perfecto y muy fácil de trabajar en un bosque, donde la sombra pues es lo más importante, y que nos parecía que esto era como fácil de llevar este dicho a la arquitectura, ¿no? Y entonces acá nuevamente explicando el proyecto en sección, lo más importante de este bosque son estos árboles, es la sombra de estos árboles, y bueno, y habían dejado ya espacios para que estos edificios en el campus viniesen a implantarse, y entonces nosotros la primera acción que pensamos que era esencial era prolongar esta sombra de los árboles. Partimos de una horizontal que nos va a proteger del sol, del calor, nos va a permitir las condiciones ideales para el aprendizaje, y luego el programa va a colgar como en la Tourette, por ejemplo, y se van a generar entonces estos espacios entre los elementos independientes, estos 11 edificios independientes, donde vamos a encontrar condiciones ideales para este aprendizaje. Y bueno, también nos parecía muy importante este estudio que se había hecho en el MIT sobre cómo la evolución de la enseñanza, ¿no? Y cómo el espacio intermedio, ese espacio de aprendizaje informal, viene a ser tan importante o más importante que el edificio, que el aprendizaje formal, ¿no? Que los espacios de aprendizaje formal, que como pueden ser las aulas y los laboratorios, y cómo en este espacio intermedio la gente pues va a intercambiar ideas, van a estudiar en grupos, se va a comer, se va a descansar, se va a socializar, hay una serie de actividades que complementan este aprendizaje formal. Entonces nos parecía interesantísimo pasar de un esquema de un edificio de aulas típicos donde casi no hay lugar al espacio para el aprendizaje informal, a lo que vamos a llamar un paisaje de aprendizaje, ¿no? Donde vamos a darle mucho más importancia a los espacios intermedios, a estos espacios de aprendizaje informal, ¿no? Y entonces este volumen, que aparentemente es compacto, de 70 por 70 metros por 9 metros de altura, es en realidad un edificio totalmente permeable, ¿no? Que deja pasar la brisa que viene del sur, pero también todas las circulaciones, uno puede atravesarlos de muchas maneras, este conjunto, este complejo, ¿no? Y entonces vamos a ver que las fachadas este y oeste son las que son parte, vamos a decir, de este recinto que va a protegernos con celosías en concreto del sol, y más bien las fachadas norte y sur con sus parasoles verticales, puesto que estamos acá muy cerca al Ecuador, pueden ser iguales estas dos fachadas, van a permitirnos más bien abrazar esta brisa que nos va a permitir luego bajar la temperatura dentro de 4 o 5 grados para encontrar un confort en estos espacios intermedios, un confort total, ¿no? Y estos son los espacios de este edificio umbral, ¿no? Estos son los espacios que uno atraviesa para ingresar a este conjunto de edificios donde cada edificio va a tener un embolado, un techo, y lo único que vamos a dejar como espacio abierto va a ser como unas brechas, con lo cual vamos a asegurar la ventilación y la iluminación natural. Y bueno, en algunas circulaciones en las que están orientados este-oeste, estas brechas nos van a servir como, vamos a decir, como de calendarios solares, y más bien las brechas que están orientadas norte-sur van a servir como relojes del día, ¿no? Del paso del sol en el día, y habrán espacios donde se nos encuentran estas dos trazas del paso del sol, ¿no? También hay múltiples espacios intermedios de distintas escalas que nos permiten que los alumnos se instalen a descansar, a estudiar, incluso impartir una clase informal
Y bueno, y estos espacios se van haciendo cada vez más importantes conforme vamos llegando al centro del complejo, y este centro va a estar atravesado por un pedacito de bosque seco también, y estos son los espacios entonces totalmente exteriores, pero con un carácter de espacio interiorizado, ¿no? Estos espacios intermedios. Y acá también, por último, les muestro un film del paso del sol a lo largo de un día de este aulario. Estaba llegando tarde, ¿eh? Este es el edificio umbral de ingreso por el cual ingresamos. Las celosías, este es el pequeño bosque, pedacito de bosque seco que atraviesa por el medio. No tenemos tampoco aire acondicionado en estas aulas, solamente en 4 que eran de maestría. El resto todo es ventilación natural, dejando esta brisa del sur que entre. Estos son los espacios centrales. Espacios de aprendizaje, entonces, informal, de encuentro. Vamos a decir que este es el ingreso principal, ¿no? Porque nos comunica con esta pequeña placita que lleva a la circulación principal del campus. Bueno, y con esto termino. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Sandra. Seguramente Gustavo quiera decir algunas palabras antes de que empecemos el espacio de intercambio, y yo después al final diré algunas. Bueno, primero agradecerte, obviamente, tu charla. Creo que para los chicos va a ser muy interesante hacer preguntas, sobre todo teniendo algunas estrategias y parámetros de un lugar diferente, muy diferente al nuestro, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas que van a fomentar seguramente las preguntas. Dos comentarios que tenían que ver, uno, con tu música que apareció ahí, para tu tranquilidad. Nosotros en el salón de actos nuestro es ineludible que cada vez que empieza una charla, una persona de maestranza con un sopla hoja empiece a barrer la calle 38 y haya que salir a correrlo para que apague la máquina. Sí.
Y otra cuestión que quiero remarcar como que si bien allá las condiciones de la topografía lo hacen más importante, es el tema de cómo arrancás todos los proyectos contándolos a partir del corte, ¿no? Nosotros acá tenemos esa cuestión que casi nos hace parecer que somos bidimensionales y que nos arrastramos donde aparece la planta como primera instancia del proyecto. Y nosotros instamos bastante a que el corte es lo que te da el espacio, Sí, es lo que te da claro. la tridimensionalidad. Así que, por más que tengamos superficies planas. Así que, Sí, bueno, el valorizar esto allá es más, el corte ese que dibujás con Lima en esa situación tensionada es muy elocuente, pero como el espacio, acá también hay que vivirlo de esa manera. sí. Así que, bueno, no sé, Juan, si querés decir algo, No, Sarita. yo después la despido. Bueno, Sigue Regina ahora, ¿sí? dejemos para empezar Con a las hacer preguntas. preguntas. Tenemos 45 minutos para hacer preguntas. Sí, Los docentes claro. también pueden hacer preguntas. Sí, sí, abrimos el espacio de preguntas. Regi. Ujú. Bueno, buenas tardes, Sandra, ante Hola, todo, un Regina. gusto conocerte. Nada, espero que te haya servido el libro que te pude alcanzar, que Juan pensó en mí, por lo Sí, menos. sí, me lo pasó, me lo pasó. Buenísimo. Bueno, no sé, los chicos todavía veo que están un poco tímidos para iniciar las preguntas por el chat, pero... No, de repente yo puedo hablar un poquito sobre el corte y la sección, porque sí que, claro, sí que nosotros en realidad nos gusta mucho explicar los proyectos a través de la sección, porque ahí está, como tú dices, Gustavo, obviamente se entiende inmediatamente el trabajo del espacio, pero para explicar las estrategias es muy eficiente. Pero también nosotros a la hora de trabajar las primeras ideas del proyecto, sí, de hecho, cuando quieres trabajar el espacio en una manera tridimensional, sí hay que empezar por el corte, porque es lo único que te conecta, que te puede conectar los distintos niveles y espacialmente, ¿no? Porque si no, terminas haciendo unas suertes de galletas que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Y todo lo trabajas en planta, ¿no? Y entonces, nosotros en realidad, además que como somos dos, nosotros siempre dijimos, bueno, vamos a tratar de conversar mucho antes de empezar a dibujar, así, porque intuitivamente las cosas, y que tratar de tener como las ideas claras, bien definidas en la conversación, y luego empezar a coger con maqueta y con el corte sobre todo, tratar de pasar esas ideas y concretarlas al dibujo o a la maqueta, ¿no? Ya con el terreno, con las otras condiciones que tengamos, pero sí que el corte es uno de los primeros elementos con los que vamos a concretizar estas ideas. Y después está todo el esfuerzo de que ese corte perdure, ¿no? Que esa idea que muchas veces ahí tenemos que lucharla. Pero bueno, en parte de esa charla de socios, digamos, de equipo de trabajo para ponerse de acuerdo, sí, a través de, quieras o no, imagino yo que lo charlan, pero lo charlan con un lápiz y una hoja, porque en la disciplina a veces es difícil solo charlarlo sin algo que lo acompañe, y lo más claro para hablar de espacio, sí, siempre va a ser un corte, sí. Un corte, sí. Sí, pero igual hay siempre ideas que uno puede discutir sin antes haber dibujado. Nos gusta mucho, nos ha gustado siempre muchísimo viajar y dibujar lo que estamos mirando, a manera de pedagogía, porque en realidad nosotros cuando llegamos, nosotros nos vamos en el 90 a estudiar y a trabajar a París, y cuando uno llega ahí, pues llega y uno se siente ignorante cuando llega a Europa, en todo caso, sobre todo nosotros, porque habíamos tenido
una educación prácticamente sin acceso por temas de gobierno, sin acceso a importaciones, entonces no llegaba nada, no llegaban revistas, libros, nada, nada. Entonces uno estudiaba la historia de la arquitectura con la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, esa que ya no ves nada en la imagen, y entonces sí que cuando llegamos a Europa, sí uno se siente pues que llega una sociedad erudita y entonces, ¿cómo compensamos? Dijimos, bueno, vamos a empezar a visitar, a recorrer y visitar paisajes, arquitecturas y ejemplos, y definitivamente a la hora de dibujar íbamos sintetizando las ideas y luego siempre habían ideas como que se repetían, estábamos dibujando siempre lo mismo. Por ejemplo, nos damos cuenta que nos atraían las plataformas, entonces siempre estábamos dibujando situaciones o edificios o de arquitectura contemporánea o antigua, pero que estén sobre plataformas, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta que las cosas o las estrategias que a uno le van interesando, y bueno, y todos estos dibujos se van quedando en la mente, ¿no? Y nos iban formando como creo nuestra biblioteca, y de hecho a la hora pues de enfrentar un diseño siempre están ahí, ¿no? Nos gusta mirar las experiencias que hemos tenido de recorrido, más que ir a buscar referencias de qué cosa se hace, ok, en nuestras experiencias o vivencias, o sea, qué cosa podemos sacar que nos sirva para este proyecto que estamos empezando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, pueden haber conversaciones para establecer un poco el norte, ¿no? Las ideas con las que pensamos que es ideal trabajar y que porque este lugar tiene este clima y entonces qué cosa es lo que conviene, ese tipo de cosas, ¿no? Después, obviamente, llega un punto en que hay que coger el papel y la sección es buenísimo para eso. Ahí dijiste una cosa, ahí me meto, pero para los estudiantes es muy importante. ¿Cómo se pelea, se lucha para lograr esa idea en corte? Que se transpira mucho para lograr, ¿no es cierto? Eso lo dijiste y me parece importante. Sí. Sí, hay dos valientes que quieren hacerte la pregunta a ellos personalmente, más que escribirla. Te digo, está Guadalupe Zárate, que pregunta si ella puede hacer su pregunta. Así que Guadalupe, si te animás, activa tu micrófono y consultale a Sandra. Claro. Bueno, hola. Primero que nada, felicitaciones y muchas gracias por la Hola, charla, Guadalupe. estuvo muy buena, la verdad. Ahí igual escribí en el chat, pero bueno, mi pregunta básicamente era, vos primero hablaste de lo que eran las estrategias y los ingredientes. Y por ahí se puede ver en lo que es la finalización de la obra, cómo estos dos componentes, que son bastantes en realidad por lo que nombraste, confluyen, digamos, en lo que es la totalidad de la obra. Pero a la hora de tirar las primeras intenciones, ¿hay alguno que prevalezca por sobre otro o no es así? Entre estrategias y dices tú ingredientes. Sí, O habías nombrado los ingredientes como cultura, el territorio. No, claro, que uno prevalezca sobre el otro, a ver, va a depender del proyecto, ¿no? Sí, justamente un poco que el peso, hay algunos proyectos donde el territorio tiene más peso, por ejemplo, en el lugar de la memoria, la génesis pues, del lugar de la memoria realmente toma sus estrategias más del territorio, y entonces yo creo que ahí va a tener un poco más de peso, pero obviamente estamos trabajando con el clima, con la tecnología, con todo. Entonces, participan todas, pero depende del proyecto, de uno o del otro. Efectivamente hay un ingrediente que toma más peso sobre el otro, pero lo que es genial es ser conscientes de que esos ingredientes están ahí, o sea, están disponibles para trabajar, ¿no? Y no cuestan, o sea, ¿no? Entonces, están ahí, hay que usarlos antes de pensar en qué material lo voy a construir y el revestimiento y la fachada. Empezamos a pensar en lo que tenemos ahí disponibles, ¿no? Y es, bueno, nosotros, un clima benigno increíble que sí, que permite muchas cosas. Nosotros,
por supuesto, todos estos ingredientes, antes de irnos, no los visualizábamos tan claramente, ¿no? O sea, nosotros es realmente cuando nos vamos a Francia, que empezamos a trabajar allá, empezamos a estar confrontados con dificultades propias de clima, por ejemplo, europeo, que es mucho más, pues uno necesita miles de capas para protegerte de las distintas agresiones, ¿no? Lluvia, temperatura, etc. Bueno, y uno obviamente aprende perfectamente a resolver esos retos. Cuando nos dicen para diseñar las primeras casas, estábamos todavía allá, y empezamos a pensar, ok, pero a ver, cómo es nuestro territorio, nuestro clima, qué ventajas tenemos, pero sobre todo yo creo que esa mirada era como más clara porque estábamos con una distancia, ¿no? En la lejanía y trabajando con condiciones muy distintas. Entonces, creo que la distancia sí que nos permitió claramente determinarlos, estar ahí y decir, bueno, pero vamos a aprovecharlos entonces, ¿no? Y entonces, acá lo que se hacía en ese momento como estas casas secundarias en la costa, eran pues pequeñas construcciones herméticas, como si fuese una casa de ciudad puesta ahí en el paisaje, ignorando, o sea, es casi como una arquitectura medio autista que aterriza y no está trabajando con lo que está ahí, ¿no? Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer pues casas abiertas, ¿por qué tenemos que encerrarnos, protegernos de qué? ¿No? Si este clima es tan maravilloso, y cómo nos conectamos, si lo único que se necesita entonces es la intimidad, ¿por qué no solamente lo manejamos con un pequeño recinto y luego estamos abiertos al cielo, a esta conexión precolombina con el cosmos, ¿no? Entonces decíamos, estas casas son casi como microcosmos, ¿no? Como lo eran las construcciones precolombinas, ¿no? Y claro, por supuesto que teníamos estos ejemplos que habíamos visitado de arquitectura precolombina, como Pachacamac y Puruchuco, pero sí, los habíamos estudiado seguro como eventos arqueológicos, o sea, no con una, pero luego pero uno los lleva adentro, ¿no? Porque los ha recorrido, y entonces después uno se dice, pero mira, sí, ahí está la clave para trabajar con estos climas, ¿no? Cómo basta un recinto y luego tú organizas tu mundo interior, y estos espacios intermedios son geniales, pueden ser de distintas dimensiones, distintas funciones, pero son tan importantes como los espacios interiores al final, porque con este clima no necesitas pues techarlos, no necesitas nada, ¿no? Y entonces, en ese sentido sí, creo que hay un cambio para nosotros al ser conscientes, que tenemos esto disponible, estos ingredientes, ¿no? Entonces, generalmente los usamos todos, pero como tú dices, va a depender un poquito de cada proyecto, si hay uno que pesa un poco más que el otro, ¿no? Pero están todos ahí. En el trabajo del aulario que mostraste último, claramente, digamos, era el clima más que nada, Sí, más sí. que el territorio, porque la llanura era diferente. Lo mismo en el museo, en ese desierto, es como que sí, pesa un poquito más el clima que Sí. quizás el corte del territorio. Sí. Bueno, Sí. perdón, si querés, Gracias. Benjamín Saab también te quería hacer otra pregunta. Él la quería hacer, la quería formular. Benjamín, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo va? Estuvo buenísima la charla, me sirvió un montón para ahora lo que tenemos que hacer ahora. Gracias. Y mi pregunta iba sobre, al principio, cuando estabas contándonos el museo de la memoria y eso, dijiste que lo único que modificaba el espacio era el movimiento de la luz. Y que me pareció súper interesante, pero quería saber si esta definición era una cuestión de que el museo necesitaba prevalecer en el tiempo por una cuestión de la memoria y todo lo que tenía que ver con
ese museo en particular, o si es un concepto que ustedes como estudio se plantean en todas las obras, esto de que la estructura haga el espacio, y con eso, ¿por dónde o cómo pensaban los conceptos de adaptabilidad y flexibilidad en espacios que los hace la estructura, digamos? No sé si Sí. me expliqué bien. No, sí, perfecto, buenísimo, Benjamín. De hecho, con estas primeras casas, fueron nuestros primeros proyectos en el Perú, entendimos que se necesitaba poco, ¿no es cierto? Poco para lograr esta intimidad. Entonces, empezamos a decirnos que lo poco que se necesitaba esté definido por la estructura. Y luego el resto era totalmente abierto, exterior, y fuimos depurando. Sucedió algo también que el hecho de hacerlas a distancia, estas obras, hacía que tratemos de limpiar los proyectos de todo lo que sobra, ¿no? O sea, siempre estamos diciendo, no vamos a estar ahí para la obra, no estamos ahí para explicar los planos a nadie, esto tiene que quedarse con el mínimo de elementos necesarios para cumplir su cometido, ¿no? Y entonces justo como que calzaba con esta idea de lo mínimo necesario para lograr esta intimidad, ¿no? Entonces después en los siguientes proyectos fuimos utilizando siempre esta misma filosofía de decirnos que el espacio tenía que estar definido por la estructura, y así podíamos quedarnos en lo esencial, ¿no? Y luego podíamos, no necesitamos pues añadir muchas capas ni estos layers que en un museo de repente en Europa sí necesitarías, pero nosotros nuevamente ligados al clima, no necesitas ni falso techo, no necesitas aire acondicionado, o sea, puedes resolverlo. Podíamos lograr quedarnos solo con el espacio vacío definido por la estructura, ¿no? Y también pensamos que si lográbamos eso, sí hay una suerte de permanencia asegurada, ¿no? Primero, que durante la obra es bien difícil que cambien la estructura, mientras que un muro cualquiera que no es estructural, ese sí te lo cambian, porque a nadie le preocupa, ¿no? El edificio no se va a caer, mientras que los elementos que están en el plano de estructuras nadie los toca, nadie los pone en cuestión, todo el mundo los respeta, y entonces decíamos estratégicamente, esto es importante, por ejemplo, en el lugar de la memoria, ya sabíamos que no íbamos a tener una buena empresa constructora, y de hecho no la tuvimos, pero también no había mucho que dejar de hacer, porque lo único que había era elementos de estructura, ¿no? Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta sobre la flexibilidad de los espacios, sí, de hecho, en el lugar de la memoria, flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Habíamos querido que la estructura sea lo más racional posible, obviamente, ¿no? Entonces, no te puedes mandar con unas estructuras loquísimas o unos espacios loquísimos que después no te sirvan para otra cosa, ¿no? Entonces, sí siempre teníamos la idea de que eso tenía que ser una estructura súper regular, unos espacios súper regulares que después permitan cambios de uso, y luego concentrábamos todo lo que era técnica en no sé si vieron, pero en esta imagen de la rampa, está la columna de concreto y luego unos elementos en blanco verticales donde pasan todas las conexiones de electricidad y seguridad, y están todos los elementos de seguridad ahí también. A partir de estas columnas uno puede jalar los puntos a donde quiera, ¿no? Entonces esto nos permitía que finalmente la museografía que iba a llegar pueda ser de cualquier manera. O sea, nosotros no teníamos en el lugar de la memoria como parte del encargo la museografía. Era muy complicado el contenido que se iba a instalar ahí, y por lo tanto había todo un equipo multidisciplinario
que tenía que además conseguir un consenso con respecto al gobierno, las asociaciones de víctimas, los militares, los civiles, era muy, muy complejo. Entonces, esto se demoraba y nosotros estábamos terminando el edificio y no se sabía ni siquiera todavía en detalle qué cosa iba a ir dentro, ¿no? Entonces, sí era muy importante haber previsto esta flexibilidad y esta simplicidad, racionalidad en la estructura, que permitió después que la museografía sea incluso distinta a lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Nosotros en el concurso, toda la planta baja, por ejemplo, los espacios bajos era una exposición temporal. Le habíamos dado muchísima importancia a los espacios temporales porque pensábamos que esto no es un museo, sino es un lugar de memoria, pero es casi como un centro cultural, ¿no? Que tiene que promover justamente discusiones, hay un auditorio y todo eso. Entonces, las exposiciones temporales nos parecían que eran muy importantes y más bien la exposición, la parte fija, vamos a decir permanente, podía ser mucho más pequeña. Los curadores o el equipo curatorial que finalmente decide sobre el contenido no piensa igual y lo cambia, ¿no? Y no hubo ningún problema, ¿no? O sea, no, realmente creo que la simplicidad y racionalidad de la estructura lo permitía, ¿no? Entonces yo creo que es más una cuestión de decir, ok, pero mantengámonos con lo mínimo, ¿no? Entonces es los elementos estructurales. Brunella Alfaro también, ya que estás contando, respondiendo a la pregunta de Benjamín a través de la obra del LUM, también hace una pregunta referida a este edificio. Pregunta Brunella, dice, teniendo en cuenta la magnitud sísmica de Lima, si pensaron algún sistema, si se pensó en el sistema de soporte, ya que estaba sobre el barranco. Sí, ni siquiera estaba sobre el terreno natural, porque viste que en el corte, claro, el corte es un terreno de importancia, pero muy, muy mala, y entonces para nosotros fue importantísimo. Acá no se usan nunca pilotajes, porque el terreno en general en Lima es bueno. Incluso en el acantilado es bueno, porque no llueve. Si tuviésemos lluvia, ese acantilado sería otras cosas, pero en realidad, con la condición que tenemos, es un suelo considerado bueno para estructuras, ¿no? Pero en este caso era puro relleno, y entonces realmente los pilotajes tenían que irse muy, muy profundos a buscar suelo natural, y entonces sí, todo está súper calculado, y justamente una de las dificultades que tuvimos con este tema de los pilotajes es que en realidad en la reglamentación, o sea, nuestro ingeniero de estructuras, él nos decía, miren, yo necesito una trama de como 30 sondajes para establecer cuál es el perfil de este suelo duro, porque no lo sé, porque esto es puro relleno, ¿no? Entonces yo no te puedo decir de qué profundidad van a ser los pilotajes, entonces yo necesito que en el estudio de suelos me hagas puesto una trama, ¿no? Y bueno, resulta que la ley acá, la reglamentación está que el número de sondajes está en relación al área. Y entonces esto, como tiene un área tal, le correspondían tres sondajes. Pero nosotros explicamos, pero es que ahí vamos mal, porque el ingeniero va a decir una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? Pero no se pudo hacer un estudio de suelos real, porque después decían que Contraloría iba a poner en cuestión y que se han mal gastado los fondos haciendo demasiados puntos de sondaje por ley, simplemente porque no estás con la ley. Era un absurdo. Entonces nosotros sabíamos que ya íbamos a tener un problema, ¿no? Resulta que, ¿qué pasa? Que se escoge a la empresa que no era muy buena, porque no tenía experiencia, tenía solo experiencia en tendido de desagües. En el momento que se licita la construcción de este lugar de la memoria, estábamos en un momento político muy difícil, entonces prácticamente no hay empresas, hay dos que se presentan, y bueno, la que gana es esta que no tiene mucha experiencia en construcción. Por supuesto, cuando empieza la obra, traen a esta máquina que
como acá en Lima no se hacen sondajes, cuesta muchísimo esta máquina, al día, no sé cuántos dólares eran, pero empieza, por supuesto, la primera perforación, y a la altura que tenía que pararse, según el plano, no encuentra suelo duro, creo que era la tercera perforación que hacía, y para la obra, porque quiere decir que tiene que hacerlo mucho más profundo, y se para la obra, se pierde un año, la empresa, esto le cuesta muchísimo al proyecto, ¿no? Porque al final esta obra parada, cada día, tiene que pagarse a esta máquina que no se le está usando. Todos unos problemas, pero es increíble cómo hay veces las cosas están mal formuladas y juegan contra el proyecto, ¿no? Un proyecto que era todo un esfuerzo, ¿no? Con plata del extranjero, y nosotros nos rompíamos la cabeza, nos decíamos, no puede ser que estemos perdiéndose la plata así nomás, pero por cosas absurdas, ¿no? Como esta dificultad de hacer un levantamiento, un estudio de suelos correcto, ¿no? O sea que, bueno. Suele pasar cuando la ley no admite, que hay casos que son excepciones. Sí, claro, sí, no, Que terrible. de manera particular. Hay Sí, casos. sí, terrible. Bueno, Juan Cruz también dice que tiene una pregunta, pero te la quiere hacer él, así que Juan Cruz, habilitate tu micrófono y te escuchamos. Bueno, en principio felicitaciones y muchísimas gracias por la charla, la verdad que me viene muy bien, un gran aporte. Y en principio son dos preguntas un poco cortitas. En primero, que veo mucho el uso de hormigón en su obra, y la verdad que un tratamiento del hormigón y la estructura y demás, muy encauzado, ¿no? Según las intenciones y por todas las condiciones de los sitios que se presentan. Entonces, la primera pregunta, en principio, es qué pensaba de la temporalidad que en mi aspecto personal genera la utilización del hormigón, y cómo el material envejece y le da aspectos diferentes a la obra a través del tiempo. Y en segundo, más referido tal vez a la obra, veo como el manejo del hormigón, hay muchas situaciones diferentes según la búsqueda de los espacios, las intenciones, o incluso, por ejemplo, el uso de la luz del hormigón. ¿Cómo es eso en obra, no? ¿Cómo es su actuar en obra? ¿Qué tan presentes están? Y eso. Sí. Bueno, de hecho, acá para nosotros en la costa, sí hay que saberlo que el hormigón, el concreto armado, es un material que está disponible, ¿no? Acá tenemos ahí la arena, está en todos lados. Entonces, no es pues un elemento que se trae, que viene de lejos y que es muy caro, ¿no? Entonces, y luego también hay todos los obreros saben hacer concreto armado, o sea, no es tampoco... Ahora, de manera artesanal, siempre se ha hecho de manera artesanal, y a nosotros nos gusta mucho esta expresividad del concreto, ¿no? Por supuesto que nos viene seguro de cuando hemos visitado la obra de Le Corbusier, ¿no? Donde nos maravillábamos pues cuando el sol toca estas paredes de concreto imperfectas, ¿no? Y son o sea, el efecto es increíble. El material, pues que no tenga que sea un material que expresa su realidad, ¿no? No está tapado con nada, ¿no? Y si salió mal y se chorreó, bueno, pues salió mal y se chorreó, y si hay cangrejeras, o sea, estos huecos están ahí, o sea que sí nos gusta esta como sinceridad que tiene el material. Obviamente, nuevamente, nuestro clima permite que este material se quede expuesto, ¿no? Entonces también eso es una ventaja, pero sí nos gusta mucho este trabajo artesanal, ¿no? Entonces, en el lugar de la memoria, además, venía esto de que pensábamos que el edificio sí tenía que tener, de todas maneras, bueno, era una realidad, ¿no? Que había poco presupuesto, pero que también no estaba mal que sea austero, ¿no? O sea, que se vean que no hay pues, cosas que sobran, nuevamente, con esta filosofía de hagamos lo esencial, no hay detalles complicados, ni caros, ni elementos importados. Entonces, en esta austeridad, trabajar con un concreto artesanal que se ha hecho con
o sea, que se ve esas imperfecciones, nos parecía buenísimo, y ahí además se jugaba que estábamos haciendo más o menos un farellón artificial. Entonces estos estratos, los farellones pues son acumulación de estratos por años de arenas y tierras, y entonces este encofrado con planchas horizontales nos parecía que venía a integrarse perfectamente en esta lógica, ¿no? De los estratos, de los estratos de los acantilados naturales, ¿no? Entonces nos ayudaba a integrarnos más con el paisaje, ¿no? Y entonces es un material que nos gusta mucho usar. Cuando nos fuimos a Piura, y acá veo también una pregunta de Valen García, que no sé si Regina viste. Ahora no te quería interrumpir, pero sí, ahora sí, te... no, claro, sí, me parece interesante también. En Piura también nos pareció interesante trabajar con el concreto, y a la hora de hacer, por supuesto, estas celosías las hacemos ahí en obra. Nos gusta mucho hacer las cosas así de manera artesanal, entonces había que ingeniárselas más bien en cómo se hacen estos paneles para que no pesen mucho, para que a la hora de desmoldar, o sea, de levantarlos no se rompa, el huequito quede bien. Entonces, con la empresa fuimos inventando un sistema lo hicieron simplemente en madera, y luego unas piezas metálicas que las ponían en los huecos, pero que eran dos partes para poder sacarlas. Bueno, pero todo hecho ahí en el mismo sitio, con la misma empresa constructora, ¿no? Y en Piura entonces Valen preguntas sobre estos espacios de encuentro, ¿no? A ver si estos espacios de encuentro ya venían en el programa o no, estos espacios de encuentro de aprendizaje informal. Por supuesto que no venían en el programa, ¿no? Acá en el programa lo único que viene son las áreas de los aprendizajes formales. Y sí, y en realidad, en teoría, el costo era poco, ¿no? El costo era poco porque en verdad lo que o sea, la arquitectura, lo genial que tiene es que puede ser generosa por poco, porque lo que estamos ofreciendo es aire, ¿no? Espacio vacío. Eso es lo que ofreces de adicional, ¿no? Ok, te puede costar un poquito que tu techo, porque en ese sitio sí necesitábamos techo, porque ahí sí se nos añadía este problema de que cerca al Ecuador, ahí sí tenemos mucho calor, o sol, la radiación, entonces necesitamos sombra. Entonces, bueno, sí, iba a costar un poquito más porque teníamos que prolongar estos techos y para controlar el mínimo ingreso de sol. Pero en realidad estos espacios intermedios es puro vacío, o sea, no estás haciendo más, o sea, los espacios de circulación simplemente se ampliaban un poco, crecían un poco, y entonces también había... con la climatización que Sí, claro, no, sí, sí, por supuesto. No, y luego... pasiva. Y luego es verdad que el cliente, los de la Universidad de Piura, sí entendían perfectamente lo importante que eran estos espacios en estas nuevas tendencias del aprendizaje, pero también porque ellos tienen un campus con muchos otros edificios que son todos el estilo de la barra, con la circulación mínima para moverse. O sea, no hay un espacio donde los alumnos se reúnen, se encuentran bajo buenas condiciones, no. O sea, y lo que es genial es que ahora este edificio en el campus se ha vuelto el nuevo centro, ¿no? Entonces hay mucha gente que no tiene clases ahí, pero igual está ahí, ¿no? Porque es el espacio para estar en el campus, ¿no? Entonces es realmente genial, cómo hay veces la arquitectura puede ofrecer tanto, ¿no? Entonces, de hecho, no estaban pedidos. Bueno, acá Pedro Cusini también tiene una pregunta, pero te quiere hacer él la pregunta. Así que Pedro, si estás por ahí, abrite el micrófono. Sí, acá estoy. ¿Qué tal, Sandra? Nada, primero agradecerte por prestarte a este espacio. Para estudiantes significa mucho. Y bueno, yo capaz te voy a hacer un poco de la charla, porque los días anteriores, antes de tener este encuentro, los estuve investigando y me encontré con que en 2016 ustedes participaron en la Bienal de Venecia
y presentaron una situación que me parecía interesante, que era la relación de Perú con la Amazonia, ¿no? Con el Amazonas. Y lo planteaban como un espacio en conflicto, ¿no? Como, o sea, una mirada antigua con una percepción nueva. Entonces, nada, quizás no pude investigar demasiado y pido disculpas por eso, pero quería No hay problema. que comentes un poco Sí. cómo fue esa participación y el rol que juega la arquitectura como un espacio mediador, quizás, porque tengo entendido que ustedes planteaban unos módulos educativos. Sí, Entonces, nada, si podías comentar. Lo explico, sí, sí. Perfecto, Pedro. Bueno, primero, el Perú participa en la Bienal de Venecia desde hace poco, ¿no? Tiene un pabellón, bueno, un espacio que permite tener, vamos a decir, el pabellón peruano desde el 2014 recién. Y muy cerquita al de Argentina. Yo creo que estamos justo en el mismo edificio, un poco encima, al nuestro se accede por una escalera mecánica, pero está ahí muy cerca. Y entonces en el 2016 es primera vez que se concursa la curaduría del pabellón peruano, ¿no? Para Venecia. Y entonces nosotros en realidad conocíamos el trabajo de un grupo de estudiantes, de ex estudiantes de la universidad que había entrado al gobierno a trabajar, al Ministerio de Educación, a trabajar en este plan que se llama Plan Selva, que era para construir miles de escuelas en la selva, porque la selva finalmente es un territorio en el Perú un poco abandonado, al cual no se le ha prestado atención y entonces tiene deficiencias a nivel infraestructura educativa terribles, ¿no? Y entonces este plan con el ministro Saavedra era increíble y estos estudiantes se habían metido al ministerio a trabajar y habían ideado estos módulos que combinando se podían adaptar a miles de configuraciones distintas, en terrenos distintos en la selva, en tamaños de comunidades distintas. Entonces, era todo con módulos y todo en madera y todo fácilmente transportable y bueno, muy, muy inteligente del plan hasta el detalle de la constructibilidad de estos módulos, ¿no? Entonces, nos pareció genial mostrar este ejemplo. O sea, nosotros no somos los que hemos diseñado estos módulos, sino esto se hacía con un equipo dentro del Ministerio de Educación, pero nos parecía genial poner en valor estas iniciativas y bueno, y el hecho que esté bien pensado, ¿no? Porque generalmente cuando se ha llevado arquitectura o infraestructura a la selva, o muchas veces en los Andes, en los lugares fríos, pues se lleva la misma arquitectura que se hace en la costa, ¿no? Entonces tienes estas escuelas que estaban todas inundadas en la selva, por supuesto nunca funcionaron, porque no están elevadas con respecto al suelo, no están preparadas para la lluvia, son los mismos planos, la misma modo de construir en la costa que se reproducen en la selva, ¿no? Entonces era bien interesante, nos pareció genial poder mostrar esto, y por supuesto lo difícil en Venecia era que teníamos como curadores que también contar, para que en Europa se pueda entender bien por qué es tan importante este Plan Selva, este programa, contar desde dónde viene, primero entender el territorio, entender qué cosa es la selva, y luego el estado en el que está hoy día en las escuelas en la selva, ¿no? Entonces había todo un recorrido que te permitía primer entendimiento del territorio, entendimiento de la realidad, ¿no? ¿Dónde estamos a nivel de infraestructura, para luego mostrar la solución y el impacto que puede tener? Y justo se acababan de inaugurar 4 escuelas de estas, ¿no? Entonces fue muy, después el plan ha seguido, pero fue muy bueno la experiencia, ¿no? La experiencia para mostrar buenos ejemplos. Y bueno, el curador general de la Bienal era Alejandro Aravena, y había pues pedido que mostremos ejemplos en territorios de frontera, ¿no? Entonces nosotros decíamos, es increíble, pero la selva en el Perú es 70% de nuestro territorio. Sin embargo, casi puede considerarse como un espacio frontera, ¿no? De lo poco que conocemos, que habitamos la selva, ¿no? Y de lo poco que se le atiende a la selva, ¿no?
Interesante el espacio para comunicar en la Bienal de Venecia, ¿no? Muy bien. Bueno, Sandra, que por el horario que tenemos, ahí me avisaba Juan que bueno, va a ser la última pregunta. Una lástima porque yo también tenía un par que quería hacer, pero bueno, no importa. Para el próximo año. Muy enriquecedor escucharte, la verdad que te agradezco. Te dejo. Ok, gracias Regina. Bueno, Sandra, ¿qué decir? En principio, 1000 veces gracias. Como siempre, De nada, una Juan clase que notas tu sensibilidad, que la capté en esos 2 días que compartimos y que sabía que iba a dar una charla con esa sensibilidad y calidad humana para contar obras espectaculares, ¿no? Porque realmente has dado una clase de arquitectura mostrando edificios de alta calidad, sea la magnitud de la obra, y que interpretaste muy bien la charla que hemos mantenido en que las distintas escalas que trabajamos en el taller. Que fue una clase que realmente a cualquier estudiante le va a servir alguna parte de la charla. Seguramente que al que recién inicia va a haber alguna parte que más le va a ser útil, pero en general, bueno, qué decir. Una cosa que me parece claro que has planteado y explicado es el proceso proyectual del estudio, ¿no? De dónde se nutre y cómo emerge, ¿no? Que eso para un estudiante creo que es muy clarificador, sobre todo para los primeros años, donde están encontrando sus estrategias, sus métodos, ¿no? Entonces creo que eso es muy, 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 muy importante. Y hablando de legados, que la charla fue planteada desde ese punto de vista, bueno, espero que ustedes le dejen al basquetbolista un lindo legado, ¿no? Que lo pueda aprovechar el basquetbolista, ese legado, ¿no? Para ahí aclaramos, es el hijo que está estudiando arquitectura, un lindo legado le van a dejar sus padres, o sea, que pueda interpretarlo y continuarlo. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Espero que este encuentro que íbamos a tener este año acá se pueda hacer el año que viene, ¿sí? Con Sandra Sí, y con claro, Jan. claro. Y bueno, y va a venir el basquetbolista, así quedamos. Sí, Así quedamos, sí. Quedamos en esa, así que, bueno, nos despedimos, muchas gracias y dejan ya de grabarnos, así que, bueno, no sé si querés decir unas palabritas vos, Sandra. No, mira, tengo un magnífico recuerdo de nuestra estadía en La Plata, tenemos un magnífico recuerdo, y por supuesto ustedes ahí tienen pues el legado maestro de Le Corbusier, ¿no? La Casa Corbusier, que dicho sea de paso, estuve últimamente estudiándola, ya hemos estado con Juan Carlos juntos, recorriendo la casa y otra vez estuve también en la Bienal pues, de arquitectura. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, que hicimos un paseo también, ¿no? Y ahora me contactaron de una fundación en Portugal y para proponerme hacer un podcast que son en 10 o 15 minutos, ya no me acuerdo ni cuántos son, creo que 10. 10. 10. Uno tenía que explicar una obra, la que uno escoja. Y entonces yo escogí La Casa Corbusier, porque para nosotros sí, realmente que es una obra de Corbusier que condensa muchos de sus principios, pero ya madurados y además adaptados a un clima un poco más amigable que el europeo, ¿no? Y entonces el resultado es buenísimo. Y así que cuando esté lanzado, porque esto creo que lo lanzan al aire, no sé en qué momento, seguro que el mes que viene, yo te mando, Juan Carlos, el enlace para que lo compartas con tu clase, con los estudiantes, con ustedes, chicos. Así que... Sí, claro. Sí, me sirvió lo que me mandaste. Bueno, buenísimo. Esa era la idea. Muchas gracias. Y bueno, y gracias, y un placer, y nos vemos, los veré el año que viene. Sí.
Saludo a Jan y Cuídense. bueno, y que venga el basquetbolista, que lo vamos a pasear un poco por acá. Ya, cuídense más bien.